comienza la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y nosotros estamos de vuelta aquí a través de Viajeros Voluntarios en este martes. Estamos arrancando ya con nuestro segmento de Visión Ingenua, nuestro segmento de entrevistas. Estamos ya en compañía de Rubén Camacho Zumaquero, con quien vamos a conversar justamente sobre este histórico fallo a favor del matrimonio gay en los Estados Unidos. Más adelante también estará junto a nosotros Diego Campoverde, quien les comento que él es activista en pro de la comunidad LGBT. Les voy a mencionar específicamente en la organización de la cual él es cofundador. Pues nos había mencionado, sí, que él es cofundador de la organización que se dedica a apoyar a jóvenes, padres y aliados de la comunidad LGBT latina en Wisconsin, en Estados Unidos. Así es que realmente tenemos el agrado de tener con nosotros a Diego Campoverde también, quien se nos estará uniendo al diálogo más adelante. Bienvenido, Rubén, gracias por estar con nosotros. Hola, Vale, ¿qué tal? Gracias a ti y bueno, y saludos también a todos los viajeros y a los que no viajan. También, en cierta forma, estamos todos viajando. Y bienvenidos también a Visión Ingenua. Vamos a ver que desde nuestra visión ingenua, como personas que no intentamos no estar posicionados de ningún tipo de bando, simplemente desde nuestra ingenuidad, a ver qué podemos conversar con Diego sobre todo lo que supone el tema de la ley, que ya existe en muchos otros países, en otros muchos no. Y bueno, ¿y cuál es la realidad un poco ingenua a nivel, digamos, humano, psicológico, legal, de todo lo que esto realmente supone? Y justamente nos había llamado muchísimo la atención esta temática, porque Viajeros Voluntarios, sin duda, en base a su línea editorial, que ya la hemos definido y en algunos días ya estará pues colgada en nuestra página web, justamente está enfocada hacia 12 valores importantes, muy importantes. Entre ellos está la igualdad. ¿Sí? Lo que buscamos realmente con Viajeros Voluntarios es que se abra un precedente a nivel periodístico para poder trabajar en pro de los derechos humanos y en pro de todos aquellos valores que de alguna manera se van perdiendo poco a poco, bueno, por algunas circunstancias, por algunos factores que no los vamos a analizar ni los vamos a estudiar porque realmente eso sería profundizar mucho, pero nosotros sí tenemos claro qué es lo que queremos a través de Viajeros Voluntarios y vamos a tocar este tema de la legalización del matrimonio gay en los Estados Unidos. Bueno, la herramienta más poderosa que tenemos probablemente, si no la más poderosa, una de las más poderosas, es la información y la comunicación. Yo suelo decir cuando trabajo dentro del mundo del coaching que prácticamente cualquier problema que tiene cualquier persona, cualquier límite, cualquier bloqueo dentro de cualquier parcela de su vida, personal o profesional, todos los problemas se deben a un único origen, que es un problema de comunicación. Todas las guerras del mundo fluyeron por problemas de comunicación, así como todos los conflictos. Entonces, en los problemas de comunicación está el origen, ¿no?, de los conflictos, pero también está la solución. Entonces, tener una comunicación amplia y una información ética que informe a la gente sobre lo que ocurre, sobre todas las perspectivas que hay, todas las formas de ver la vida. Y claro, y que muchas veces limitamos mucho nuestra forma de ver las cosas porque tenemos muy poca información y muy sesgada sobre lo que realmente significa algo. Entonces, que el medio de comunicación se base en eso es perfecto porque realmente la comunicación es la principal herramienta para potenciar nuestros derechos humanos, no solo los tuyos y los míos, ¿no? Porque tú y yo en ese sentido no tenemos problema, porque tú y yo no hemos tenido ningún problema a nivel civil con respecto a un matrimonio. Nunca lo hemos tenido porque no lo hemos necesitado, y si lo hubiéramos necesitado estaba bien, pero hasta ahora las personas homosexuales, al menos dentro de Estados Unidos, que bueno, el tema de homosexualidad también es una palabra, es un concepto que probablemente con el tiempo también desaparezca. Sencillamente se trata de uniones civiles entre los seres humanos, independientemente de la tendencia sexual. El mero hecho de que les demos nombre a las tendencias sexuales ya supone que lo vemos de una forma diferente, con lo cual no tenemos toda la amplitud de miras necesarias.
Eso sería importante también que lo habláramos hoy, que simplemente se trata de tendencias sexuales libres y que en ningún sentido una tendencia u otra supone una diferencia, más allá de que entre la tendencia sexual entre hombres y mujeres pueden generar vida biológica y la otra no, pero curioso que observamos entre la inmensa mayoría, por no decir todas las especies de mamíferos que tienen bastante desarrollo social, afectivo y emotivo, como por ejemplo en prácticamente cualquier especie de primates, observamos que las tendencias sexuales son exactamente iguales que en los seres humanos. O sea, se relacionan entre ellos mismos con bastante libertad y no hay ningún problema porque existan unas tendencias sexuales u otras. Los seres humanos somos más complicados. Tenemos estructuras sociales muy complejas que hacen que nos creen pues pequeñas locuras también, como hablábamos el otro día, como pueden ser los prejuicios, el racismo, la xenofobia, el machismo, el sexismo, y dentro de todo eso, pues las fobias a tendencias sexuales diferentes a las tuyas por tener conceptos o por tener ideas, ideologías o creencias previas sesgadas igualmente que te muestran solo una parte muy chiquitita de la realidad y que te hacen creer de que eso no es adecuado. Lo cual hace que en materia de derechos humanos pues las cosas se retrasen tanto. Cuando realmente el hecho de que dos hombres o dos mujeres se casen y disfruten de los mismos beneficios legales que tú y yo, pues es algo que realmente beneficia a la sociedad en su conjunto, obviamente. Y justamente estamos queriendo tocar el tema de los derechos civiles y políticos, a los cuales no tienen acceso las personas que pertenecen, como tú lo mencionabas, y bueno, hay que decirlo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en algunos países. Si bien es cierto en Estados Unidos ya se ha dado este fallo histórico y estamos avanzando, pues hay una lucha también que recorrer por parte de los diferentes países para que estos derechos civiles y políticos, a los cuales todos los seres humanos en igualdad de condiciones deberíamos acceder a ellos. No debería existir ninguna limitación por mi condición, por cualquier tipo de condición. Y no estamos hablando únicamente de la condición GLBT, estamos hablando también de la condición en torno a, por ejemplo, migración. Sí. También en torno a que todos los seres humanos tenemos el derecho a ser legales. Bueno, nosotros que somos viajeros inmigrantes también vamos observando eso, de que las políticas migratorias son completamente diferentes en cada país y hay países que muchas veces con inconsciencia genera políticas migratorias racistas. Un ejemplo, ocurre tanto en España como en Argentina. En España y en Argentina la política migratoria es completamente diferente en función de la nacionalidad de la persona. Es decir, a algunas personas se les exigen muchísimas más cosas que a otras, con lo cual obviamente es crear una desigualdad. En Estados Unidos no existe esa desigualdad, digamos que Estados Unidos exige lo mismo a cualquier persona, pero exige muchísimo hasta un punto donde muchas veces se hace intransitable el país, también por las fobias que tiene el país desde el 11S, ¿no? Sobre todo. En Ecuador, donde yo viví, ¿no? Y donde eres tú, por ejemplo, eso no ocurre. La política migratoria sí es cierto que es muy buena, es muy equitativa, es totalmente igualitaria y a mí la verdad que me dio muy buen resultado. En unos meses yo tenía toda mi documentación, estaba legal, etcétera. Con el tema de los matrimonios, ¿no? O bueno, más que matrimonios, yo prefiero llamarlo uniones civiles para no mezclar conceptos. Ahí sí es importante que, claro, cada país que lo aprueba como forma de demostrar su voluntad por los derechos humanos y por la igualdad de las personas, no solo genera un avance para las personas que viven en ese país, sino que también da un gran ejemplo y supone un ejemplo de liderazgo también para el resto de países. No sé cuál fue el primer país en hacer legal la unión civil entre personas del mismo sexo, pero creo que estuvo por el norte de Europa. No sé si fue Holanda, no lo recuerdo exactamente. Años después le siguió España, ¿no? Y se generó el mismo debate que ahora se genera con Estados Unidos, que es la diferencia, como decimos, entre unión civil y matrimonio, sobre todo porque las personas que están en contra de esto son personas que o bien ignoran absolutamente las tendencias sexuales naturales de los seres humanos e, insisto, de cualquier mamífero con un desarrollo evolutivo, emotivo y afectivo, que son absolutamente libres, o bien por ya razones religiosas, las cuales son totalmente respetables. Es de respetar que una persona dentro de sus creencias religiosas pues piensa lo que es más adecuado o no es más adecuado. Lo único que podemos hacer en ese sentido es que cada uno se quede con sus creencias y que las viva en función de como quiera, pero que recordemos dos cosas.
Lo primero, no estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de uniones civiles, ante la ley, no ante tu Dios o tus creencias o tu iglesia o tus instituciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no nos olvidemos que las instituciones religiosas o tus creencias son personales y que hablamos de que la gran mayoría de estados del mundo dentro de la ley son estados laicos, donde la religión es algo importante pero no tiene que decidir por todos los ciudadanos. La religión o las instituciones deciden sobre sus feligreses o sobre sus seguidores, y los seguidores pues tienen que ver qué hacer con su vida, no con las de los demás. Si estás frente a un estado laico y tú lo que quieres es una unión civil y en ningún momento estás pretendiendo cambiar las creencias de los demás ni cambiar tu religión, oye, pues tenemos una gran oportunidad de estar todos en paz. Y es justamente esto, Rubén, lo que nosotros habíamos venido hablando y habíamos venido conociendo a través de los medios de comunicación. Y es una aclaración que queremos hacer para nuestros radioescuchas. Como tú lo mencionabas, nada tiene que ver con la religión. Esto se trata de derechos civiles y políticos. Son derechos a los cuales todas las personas debemos tener acceso y a los cuales se deberían respetar de alguna forma. Deberíamos respetar que todos los seres humanos somos muy diversos y tenemos la posibilidad de poder escoger lo que nosotros queramos. Ahora también te quiero mencionar que aquí en Argentina sí existe ya la legalidad del matrimonio homosexual. Así es que en derechos humanos Argentina también tiene ya un paso importante. Se está luchando sin duda por estos derechos civiles y políticos, y dejemos de lado de alguna manera toda esta situación, como tú lo mencionabas, que tiene que ver con la religión. En torno a la religión hay que saberla dividir. Como en algún momento tú lo mencionas, la parte civil es una y la parte religiosa es otra. Uh-huh. Así como civilmente tú puedes casarte y divorciarte las veces que tú quieras. Tengo entendido que en la Iglesia Católica te casaste una vez y para anular ese matrimonio creo que es algo complicado. Es muy importante. Entonces hay que mantener esa división. Sí, que cada persona escoja su forma de vivir la vida y su forma también de regular sus propias creencias. Lo que sí es cierto es que la religión, sea cual sea, pero en concreto hablamos de las religiones mayoritarias donde no se tiene bien visto que dos personas del mismo sexo puedan tener una unión civil, lo cual simplemente es una unión con derechos legales y con ciertos beneficios y ya está. Claro, no están en contra, están en contra por sus propias ideas, pero lo que tenemos que reflexionar también es que si existen cada vez más uniones civiles es porque estas religiones, y esto es un hecho, no es decir nada en contra de ellas, ¿no? Es un hecho, no se han sabido ajustar a las necesidades sociales reales. Me explico. Como tú bien dices, un matrimonio es una unión, como bien dice el sacramento católico, ¿no? Es para toda la vida, y desde hace ya unas 3 décadas los seres humanos estamos en la disposición legal del divorcio. Entonces, las religiones no se ajustan y está bien que no se ajusten a eso. Entonces, cada uno es lo suyo. El que quiera hacer un matrimonio eclesiástico según sus convicciones religiosas es perfecto. Tenemos que diferenciar de que si cada vez existen más uniones civiles es porque se ajustan más a las necesidades de las personas, porque los seres humanos hoy día estamos necesitando a veces casarnos y a veces divorciarnos y a veces separarnos y a veces volvernos a casar y hacer lo que nos dé la gana con respecto a eso. Entonces, eso, que diferenciemos, que no se está haciendo absolutamente nada malo en contra ni de la religión ni de las creencias de nadie, que estamos hablando de una cuestión absolutamente legal, que simplemente dos personas se unen legalmente y obtienen los mismos beneficios que un hombre y una mujer cuando obtienen una unión civil. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con una religión ni con los sacramentos. Entonces, que la gente aprenda a diferenciar entre una cosa y otra, y que también aprenda un poco a ver de que esto sencillamente es una manera de conseguir igualdad y derechos humanos a nivel legal. Luego, ya si queremos profundizar en lo que realmente es una tendencia sexual homosexual a nivel biológico o psicológico, o todo esto, bueno, yo me presto a que conversemos. Simplemente digo que conversemos en función a hechos biológicos y a hechos naturales, no a creencias subjetivas de lo que me ha contado determinada persona o lo que yo creo según mis sesgos cognitivos, ¿no? Vamos a ver los hechos, y como te decía, los hechos son muy claros. No vas a encontrar una tendencia homosexual en especies, por ejemplo, como que son muy, muy primitivas a nivel emotivo, como por ejemplo insectos
o reptiles. Porque son especies que sí, a nivel sexual, están muy motivados simplemente por cuestiones hormonales, ¿no? Y bueno, y se reproducen y tal. Otra de las falencias de los errores que cometemos es que se suele pensar que el sexo evolutivamente ha servido para la reproducción, y si observamos los hechos nos damos cuenta de que no ha sido así en absoluto. Eso corresponde a no entender bien las leyes evolutivas de la naturaleza, o más allá de las leyes, sencillamente cómo se han desarrollado las especies. Las especies se desarrollan por una cuestión de azar, y a lo largo de muchos miles de años, millones de años en ciertas ocasiones. Y no es que el sexo sirva para la reproducción, sino que la reproducción sirve para el sexo. Es decir, si la reproducción sexual ha tenido éxito entre las especies, porque bueno, a nivel genético es mucho más potente, ¿no? Digamos, esa evolución es más rápida, gracias a combinar nuestros genes. Eso ocurre porque los contactos sexuales han terminado por ser placenteros, saludables, beneficia al placer, beneficia a la salud, beneficia al estado del ánimo, y ocasiona también una unión emotiva, afectiva e incluso espiritual entre dos personas, que puede ser dentro de una relación o puede ser en un momento momentáneo. Hay también muchas religiones que consideran que el sexo es una forma de mostrarse ante Dios y agradecer esta vida material y física que tenemos, la cual bendecimos mediante un acto sexual, que es lo más lindo del mundo, igual que tener un buen plato para comer o una buena cama para descansar, forma parte de la vida, ¿no? Entonces, a medida que tú ves dentro de las especies animales, dentro de los mamíferos, más desarrollo emotivo y afectivo y social, es decir, estamos hablando de especies que tienen vínculos emocionales, que sienten tristeza, que sienten alegría, como pueden ser los perros, los gatos o cualquier, yo te digo, todas las especies que existen de primates, etcétera. Observamos siempre que las tendencias sexuales son libres, es decir, es un mito, es completamente falso eso de que el ser humano es la única especie que genera una tendencia homosexual, es completamente falso. Lo vemos con los gorilas, lo vemos con los chimpancés, lo vemos con los perros por las calles, y vemos que un perro en un momento dado se te sube a tu pierna y a tu brazo y está sintiendo placer y no tiene ningún tipo de limitación moral y está ahí disfrutando, y los gatos a veces te ronronean de una forma muy especial, es decir, ocurre entre todas las especies. La única diferencia con los seres humanos es que los seres humanos, por desgracia, tenemos la carga de los prejuicios, de pensar qué es correcto, qué es incorrecto en función de mis creencias limitantes y de mis sesgos. Motivo por el cual, decía, surgen esas pequeñas locuras, que eso es lo que te hablaba también la semana pasada con respecto a las creencias limitantes, de que realmente no existe una diferencia real entre una persona, cualitativa entre una persona hipotéticamente mentalmente sana y una persona loca. O sea, la única diferencia es una diferencia cuantitativa. Es decir, todas las personas a veces tenemos pensamientos irracionales, creencias muy limitantes, y que son como pequeñas locuras que en el caso de que una persona ya se sumerja en toda esa vida, pues ya es cuando está teniendo un trastorno mental, porque su cerebro incluso anatómicamente se acostumbra a ello, ¿no? Entonces, insisto, la única diferencia aquí es de cantidades. Y todos estamos un poquito locos porque todos tenemos 1000 pensamientos irracionales al día. Del tipo, yo no puedo conseguir esto, o esto está bien, o esto está mal, cuando eso son creencias totalmente subjetivas. Entonces, esa es la única diferencia con los animales, que los seres humanos tenemos los prejuicios. Y a consecuencia de los prejuicios y del gran valor que le damos a los prejuicios, ocasionamos desigualdades. Desigualdad. A nivel legal nos perjudica. Desigualdad y discriminación. Y ahí sí la situación se vuelve complicada, porque hay un dicho que suele decir: mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Exacto. Entonces, que digo que es algo que nos beneficia a todos, y lo digo yo como una persona que nunca he tenido la necesidad de casarme con un hombre, o nunca he tenido una vinculación sexual con un hombre, es decir, afectiva, por supuesto, y emotiva con mis amigos. Yo no tengo la necesidad de que exista esta ley, pero sin embargo sí la tengo. No para mí, sino para los demás. Es decir, ahí estoy hablando como un ser humano. Entonces sería importante de que las personas nos involucremos en los derechos de todos, que no nos segreguemos en distintos núcleos o personas o clases, porque realmente somos todos lo mismo. Si yo tengo ese derecho, quiero que el resto de las personas lo tengan para casarse con quien quiera. Y es importante tocar ese punto, Rubén, el hecho de ser conscientes y ser responsables de nosotros mismos, y también de ser responsables qué es lo que estamos haciendo por los demás, cómo estamos mirando al otro.
Generalmente las minorías son las que sufren este tipo de discriminaciones. Estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de las personas que inclusive tienen alguna carencia económica, de las personas que son marginadas también, de alguna forma. Pero yo creo que llegando a este punto, creo que las minorías deberíamos nosotros luchar para que la igualdad se dé de una forma más natural. Ahí, Vale, te tendría que hacer un inciso. Y es cuando hablas de minorías. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si realmente las tendencias sexuales entre los seres humanos, no solo sexuales, sino afectivas y emotivas, son libres, realmente, y teniendo en cuenta que existen los prejuicios y las limitaciones, nosotros no sabemos realmente qué porcentaje de la humanidad puede sentir una atracción sexual hacia personas de su mismo sexo o hacia los dos sexos, o bien a lo largo de su vida o en un momento específico de su vida. Realmente eso no podemos medirlo. De hecho, a medida que pasan los años, se ve que las personas con tendencias así homosexuales son como más numerosas. Y claro, la gente que está en contra o que tiene miedo a eso se asusta y realmente nos tenemos que plantear, ¿son realmente más numerosas o sencillamente es que tienes más libertades para decirlo? Con lo cual puede ser, Valentina, que no estemos hablando de una minoría, que estemos hablando de un porcentaje importante de la sociedad. Sí, en ese caso es probable de que no sea una minoría y de que de alguna forma yo no tengo la tecnicidad en ese caso, pero yo te estoy hablando de las minorías en el significado étnico. En eso sí, claro. En la etnicidad, por ejemplo, a nivel cultural, estas minorías que, por ejemplo, migrantes, que no son la mayoría en un país, por ejemplo, o personas o indígenas que étnicamente pues ya no quedan muchos tal vez de su cultura. Entonces yo voy a ese plano, ¿no? Ese plano ahí sí es cierto, en donde de alguna forma yo estoy hablando en pro de todas las personas, ¿no? Todas las personas que tienen ese derecho, pero también a favor de las personas que son diferentes. Uh-huh. Porque los seres humanos somos diferentes y existe un presupuesto dentro de la Ley de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se llama el libre derecho a la personalidad. Uh-huh. Y es una libertad que tenemos todas las personas y todos los seres humanos a ser quienes somos, a poder desarrollarnos en este mundo, a tener los mismos derechos, a tener la aceptación por parte de la gente y a ser amados, respetados, vivir en igualdad, ser incluidos con cada una de nuestras características. Fíjate lo curioso, hablas de, porque así es como las personas hablamos, ¿no? Hablas de ser diferente, cuando luego hablas de un derecho humano que lo que nos está diciendo es que todos somos diferentes. Porque claro, si tú dices incluir a las personas que son diferentes, yo te pudiera preguntar, ¿diferente con respecto a qué? ¿Qué es lo no diferente? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo estándar? Luego, esa ley, como tú acabas de decir, los derechos humanos propiamente dichos, lo que te dicen es que nos olvidemos de la palabra diferencia, es decir, no existen realmente diferencias, existe individualidad y a la vez colectivo. Colectivo en derechos humanos, individualidad lo que cada uno quiere hacer con su vida afectiva, financiera, profesional, personal. Es que existe de alguna forma, y esto lo voy a mencionar porque hablo de diferencias, porque existe de alguna forma a través de toda esta estructura social, a través de los medios de comunicación, por eso Viajeros Voluntarios también está en pie, se crean estándares de qué es bello, qué no es bello, qué es correcto, qué no es correcto, cuál es la lógica que debe seguir una persona específicamente para ser una persona que tenga ciertas capacidades. Si no sigues cierta lógica no puedes alcanzar esto, si no haces tal cosa no puedes conseguir lo otro. Entonces todo el tiempo nos vienen enseñando cómo debemos ser, qué es lo que quieren de nosotros, cómo debemos expresarnos, cómo debemos sentirnos, cómo debemos hacer las cosas, y llegamos en algún punto de nuestra vida, y personalmente me he sentido así, atrapada en medio de un montón de señales que me dicen cómo quieren que yo sea. Uh-huh. Pero en realidad los seres humanos tenemos este derecho, la libertad a ser quienes somos, el libre derecho a la personalidad. Inclusive existen sociedades en donde, te digo, en el caso de las mujeres, se plantea que las mujeres tienen que tener ciertas características específicas para ser una mujer buena, una buena mujer. Entonces, si tú no cumples con estas características, estás del otro lado, estás del lado de las malas mujeres. Uh-huh. Entonces, es por esto que se está luchando en pro de los derechos humanos y por eso se está luchando para el libre derecho a la personalidad. No podemos juzgar a las personas y no podemos querer que los demás sean como nosotros creemos que deberían ser.
Durante 9 años de mi vida, en toda la primaria y en todos los infantiles, no paraban de repetirme lo mal alumno que era. Y fíjate ahora lo listo que salía, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, te entiendo. A mí me gustaría dar una recomendación ahora. Ojalá la pudiéramos tener lista en el programa, pero no es posible. Pero una recomendación para ti y una recomendación para todos los que nos oigan, y quizás, no sé si la semana que viene o en otro momento, bueno, pudieras presentarlo en tu programa. Se trata de que entren en YouTube, cualquier persona, y busquen el siguiente vídeo o video. Es un poema de Jesús Lizano, con Z, de Z española, Jesús Lizano, y el poema se llama Las personas curvas. Sencillamente buscar eso, Jesús Lizano, personas curvas. Y pueden encontrar varios vídeos de este poeta, que es un poeta catalán anarquista, donde bueno, hay varios vídeos donde él te recita el poema, y recomiendo a la gente que se tome un ratito en su casa para escuchar el poema y que lo disfrute, que se divierta. El poema, ¿tienes algún extracto del poema? Prefiero que la gente que la gente indague en él. Recuerdo el primer verso y recuerdo muchos más otros, como a mí me gustan las personas curvas, pero prefiero que la gente lo disfrute en su totalidad. Me consta, te gustan las personas curvas. ¿A quién no? No solo las personas curvas, sino todo lo curvo. El mundo es curvo, las personas curvas, los tomates son curvos, y eso es lo que nos cuenta Jesús Lizano con bastante profundidad, más allá de lo que dicen los versos. Bueno, producción nos acaban de indicar que entramos en este momento con una llamada que nos gusta muchísimo. Vamos a enlazarnos con Diego Campoverde. Les quiero mencionar que él es cofundador de una organización que se dedica a apoyar a jóvenes padres y aliados de la comunidad GLBT latinos en Madison, Wisconsin. Muchísimas gracias, Diego, por darnos esta salida contigo. Queremos que nos cuentes cómo va toda esta situación en torno, pues, a este fallo histórico que se ha dado en Estados Unidos en torno al matrimonio gay. Hola, muy buenas tardes, amigos allá en Latinoamérica, en Argentina. Valentina, estamos aquí para compartir un poco acerca de este dato histórico, como tú mismo lo has mencionado. Así es, Diego. Para nosotros es muy realmente positivo saber que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaminó en la Constitución a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse. Es realmente para nosotros un logro impresionante a nivel de derechos humanos. Queremos realmente apoyar este tipo de acciones que se van dando. Nos menciona producción que lamentablemente perdimos el contacto. Vamos a ver si lo retomamos. Sí. Si lo retomamos en un tiempo más. Y justamente estábamos hablando acerca de esto, acerca de realmente el derecho que tenemos como seres humanos, como los derechos civiles y los derechos políticos. Ahora nos volvimos a enlazar con Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Valentina, sí, se cortó la comunicación. Nuevamente te mencionaba que muchas gracias por la invitación, y pues vamos a hablar un poco acerca de este tema muy importante para la comunidad LGBT aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, Diego, arranquemos con cómo se desarrolló este proceso. Más o menos tienes un breve abstract de cómo se ha venido desarrollando esto para que ya se dé esta decisión del tribunal. Esto ha tomado casi como 2 décadas aquí en este país para poder llegar a esta decisión que pasó la semana pasada. Ha sido 2 décadas de altibajos, ha sido como una montaña rusa, porque muchas veces, especialmente en los últimos 5 años, se veía bastante positivo de que algo así la Corte Suprema autorizaría los matrimonios entre parejas del mismo sexo en todos los estados de los Estados Unidos de Norteamérica, pero existían algunos bloqueos, los votos no eran los más favorables, lamentablemente, pero lo que ocurrió la semana pasada fue algo muy, muy histórico y un triunfo para la comunidad gay, para la comunidad LGBT aquí en los Estados Unidos, pero también un triunfo para toda la sociedad que apoya a esa comunidad y que ve el matrimonio como esa fuerza, como esa unión para poder solventar, para poder solidificar una relación.
Entonces ha sido una batalla bastante extensa en este país que curiosamente en la época de los 60s, de los 70s, de los 80s tenía un movimiento referente a los derechos de las parejas del mismo sexo, la comunidad gay, la comunidad LGBT, un movimiento bastante fuerte, pero que lamentablemente después en los 90s y ya en la época del 2000 bajó bastante esta fuerza y este apoyo político que generaba quizá estos movimientos en esa época. Hoy en día estamos muy contentos con esta información, como tú nos mencionabas también. Yo cofundé una organización que brinda apoyo y ayuda y además educación para los jóvenes de la comunidad LGBT, para los padres, para los aliados de la comunidad LGBT latina aquí en la ciudad de Madison, Wisconsin, y hemos hablado mucho acerca del matrimonio entre parejas del mismo sexo, porque no solamente se trata de decir, bueno, darles el derecho a que se casen, sino esto va mucho más allá. Este derecho también es un derecho legal, con beneficios legales, estatales y federales para estas parejas, tanto o casi igual como el matrimonio entre parejas entre un hombre y una mujer, entre parejas heterosexuales. Entonces es un campo, un espectro bastante amplio de información y de beneficios para aquí en los Estados Unidos. Así es que estamos celebrando realmente muchísimo desde el viernes pasado, porque esto abre la puerta a que otras cosas se puedan desarrollar dentro de la comunidad LGBT aquí en este país. Pero nuevamente 20 años ha sido bastante esta larga espera, y lo estamos celebrando ahora. No todo es color de rosa. Sabemos que hay algunos estados dentro de la Unión Americana que están en desacuerdo con estas uniones. Incluso mi propio estado donde yo radico, Wisconsin, el gobernador del estado está presentando quizá alguna forma de apelar este tipo de ley, lo cual le vemos un poco difícil, porque como ya es una ley federal, ya fue establecida federalmente, es un poco más complicado el proceso para poder apelar una decisión de esta gran magnitud por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es algo que puede ocurrir, así es que vamos a estar pendientes a esa información y nuevamente a pelear fuerte para que estos estados reconozcan los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Diego, ¿qué tal? Una pregunta. Soy Rubén. Bueno, antes de todo, felicitarte porque puedas tener ese derecho que tú y que todos os merecéis. Y la pregunta era, como aquí toda la información nos llega a través de la distancia y nunca sabemos hasta qué punto es real, ¿no? ¿Cómo está siendo allí en Estados Unidos la reacción social ante todo esto, más allá de lo que puedan decir los políticos? Es una excelente pregunta, porque realmente la parte del apoyo de la sociedad juega un punto muy importante en ese tipo de decisiones, y sabemos que, como en todo, la sociedad está con una mezcla de sentimientos. Tenemos parte de la sociedad que apoya esta decisión. No necesariamente tienes que ser de la comunidad LGBT o ser una persona gay para apoyar esta decisión. Sabemos que hay muchas personas que nos apoyan, sus familias, heterosexuales, etcétera, pero también tenemos el otro lado de la moneda, que es la parte conservadora, bastantes familias conservadoras en donde el papel de la religión juega muy importante en estas familias, y hemos visto, por supuesto, protestas por parte de algunos grupos conservadores aquí en los Estados Unidos, grupos que ya están pensando en apelar esta decisión, grupos que no quieren que esta decisión se adopte en su estado, etcétera. Justamente la semana pasada, se está celebrando el desfile del orgullo gay en muchísimos estados de la nación y en todo el mundo, y obviamente vemos algunos carteles, algunos pósters con alguna información en contra de esta decisión, en contra de que la familia no puede ser dirigida por dos personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Realmente es una mezcla de sentimientos. Yo creo que, como en todo, Rubén, hay mucha gente que estará en desacuerdo, otra gente que estará completamente de acuerdo,
pero lo que queremos como comunidad y como sociedad es de que si no estás de acuerdo, pues realmente por lo menos tratar de tolerar este tipo de información. Entendemos que quizás es un tema sensible aún para nuestra sociedad, incluso para la sociedad estadounidense, que pensamos quizá en Latinoamérica que somos mucho más abiertos de mente o tenemos una sociedad un poco más abierta. Es todo lo contrario. Viviendo aquí por muchísimos años te puedo decir de que la realidad es distinta, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es siempre, como te mencionaba, tolerar y sobre todo también educar a nuestra comunidad e informar acerca de lo que es la comunidad LGBT y de nuestros derechos también. Entonces es una balanza, a veces positiva, a veces negativa, a veces va por un lado y por el otro, pero en general hemos visto, sobre todo de los medios de comunicación, una aceptación bastante amplia a esta resolución de la Corte Suprema, y mucha gente está apoyando bastante, algunas organizaciones, compañías gigantescas que han cambiado sus logotipos, para apoyar a la comunidad LGBT. Entonces vemos que es una situación muy importante para nosotros, y bastante apoyo de parte de muchísima gente aquí en este país. Y es para nosotros, Diego, también importante poder conocer cómo se aprobó la ley. La Corte votó por 5-4 que las garantías de la Constitución se den para la protección igualitaria bajo esta ley, que implica que todos los estados no pueden prohibir los matrimonios de parejas del mismo sexo. Un fallo histórico, algo realmente significativo para la comunidad GLBT, y no solo para la comunidad GLBT, sino creo que para todos los seres humanos, que lo que estamos buscando es la igualdad, es la justicia, es la inclusión, que nos reconozcamos el uno en el otro, haciendo el bien y disfrutando de nuestras diferencias. Sin duda eso es muy interesante. Ahora justamente nosotros habíamos hablado, Diego, sobre tu labor como, digamos así, cofundador de una organización que se dedica a apoyar a los jóvenes padres y aliados de la comunidad LGBT latinos en Madison, Wisconsin. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo junto a las familias y junto a la comunidad LGBT? Una información muy importante esto, Valentina, y que realmente toca el corazón mío y el de muchas familias y personas que son parte de esta organización que se llama Alianza Latina, que nació hace ya alrededor de 4 años atrás, gracias a la pregunta de una madre mexicana que trataba de entender a sus hijos, no 1, no 2, 3 hijos gay que tenía en su casa, todos hermanos, y vino como migrante a este país, a Madison, se radicó en Madison, y pues la falta del idioma, la falta de recursos, etcétera, hizo que buscara ayuda en un centro comunitario que tenemos aquí en nuestra ciudad, y a través del presidente de la organización, Baltasar de Anda Santana, fue como nació esta idea de la comunidad necesita estos recursos, la comunidad necesita conocer más acerca de la comunidad gay en Madison y en todo el mundo, y sobre todo viniendo de una comunidad latina con muchísimas mala información, lamentablemente con todo lo que se vive del acoso, etcétera, hacia la comunidad gay, fue algo necesario, justo y necesario, el establecer este grupo de apoyo. Primeramente nuestro enfoque fue en los jóvenes latinos que necesitan apoyo acerca de sus preferencias sexuales. Luego el grupo se fue expandiendo más porque vimos una respuesta y una sed de información por parte de los padres de familia de estos jóvenes para conocer más acerca de la comunidad gay, y posteriormente los aliados, que somos todos, que somos los amigos, que somos los hermanos, que somos los compadres, aquellas personas con las que convivimos, nuestros amigos del trabajo. Ha sido una labor bastante interesante, 4 años con el grupo. Tenemos una reunión cada mes en la cual hablamos de temas desde salud hasta temas del ámbito legal que se enfocan directamente en la comunidad LGBT, en la comunidad gay en el área de Madison y en todo el país. Ha sido una montaña rusa también porque, como mencionábamos hace un momento, quizá la sociedad apoya y otro tipo de sociedad no nos apoya. Obviamente la comunidad latina todavía está un poco reacia, está cambiando, vemos que está cambiando, por lo menos aquí en Madison vemos un poco más de apertura hacia la comunidad gay latina, pero sin embargo todavía debido a esos mitos y leyendas acerca de la comunidad gay, a veces nos cuesta un poquito poder llegar a todas las masas, ¿no? Pero tenemos ese apoyo con Alianza Latina, estamos organizando ya nuestro desfile del orgullo gay aquí en Madison el próximo 19 de agosto, en donde tendremos a todos los padres, amigos, familias, niños, niñas, celebrando la decisión de la Corte Suprema, pero también celebrando lo más importante, que es el amor y la vida y el respeto
hacia los demás, que conozcan que nuestra comunidad no es nada anormal, que somos tan normales como cualquier otra persona, que tenemos los mismos sentimientos, incluso la misma religión, así no les gusta mucho escuchar esto, pero tenemos de todos, cristianos, católicos, protestantes, etcétera. Entonces es muy interesante el poder realizar esto aquí en otro país con la comunidad latina. Para mí me llena muchísimo de satisfacción y sobre todo poder continuar con esa información y esa comunicación con nuestra comunidad es muy importante. Y es muy grato poder escucharte, Diego, cómo tú has trabajado a lo largo de estos años y a lo largo, pues, de este tiempo con la comunidad latina en Wisconsin, con la comunidad LGBT. A nosotros realmente nos hace sentirnos muy bien, muy felices, pero también nos hace darnos cuenta de cuál es el paso a seguir. ¿Cuál sería el paso, Diego, a tu criterio a seguir? Ya se dio este histórico fallo a favor del matrimonio gay. Si bien es cierto, se dio una apertura en los Estados Unidos y esto se está replicando a nivel internacional, a nivel mundial. Yo creo que va a favor de los derechos humanos con un lineamiento muy positivo. Pero ¿cuál sería el siguiente paso, Diego, que se tendría que dar? Porque hay todavía países, hay todavía lugares en donde se necesita luchar un poco más a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBT. El siguiente paso, como siempre diría, es apoyarnos, tratar de hacer las cosas. Lo más importante, yo creo que es la información, sobre todo pasar esa información positiva con nuestra comunidad, pasar esa información a los medios de comunicación, tratar de, la palabra educación es muy fuerte y amplía muchísimos criterios, pero tratar de informar acerca de nuestra comunidad, tratar de pedir a nuestra ciudadanía, a la sociedad, que dé esa apertura, que nos entienda, que tolere, que respete, que deje a un lado ese estereotipo, que deje a un lado quizá esas malas palabras, esas referencias que muchas de las veces somos víctimas, porque no es normal y no es justo. Yo creo que lo más importante ahora es no quitar el dedo del renglón. Aquí en los Estados Unidos continuar apoyando esta resolución, porque como te mencionaba, hay algunos estados que quizá quisieran apelarla. Va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero existe esa oportunidad, quizá con un nuevo gobierno, si viene un nuevo gobierno conservador a este país, la situación podría cambiar también. Nada está escrito sobre piedra, como dice el dicho. Entonces yo creo que lo más importante es estar con el dedo en el renglón y hacer esa democracia válida, nuestro deber de la democracia en este país y en todos los otros países en los que podamos tener este tipo de acceso. Por ejemplo, México fue un ejemplo la semana pasada, que también ellos pasaron esta resolución en todos los estados de México, un país completamente católico, con muchísima comunidad católica. Hemos tenido ejemplo en España, por ejemplo, también, que ellos pasaron la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo hace muchísimos años atrás, etcétera. Yo creo que lo más importante, el siguiente paso a seguir es continuar luchando, no quitar el dedo del renglón y sobre todo informar a nuestra comunidad, educar a nuestra comunidad, pero esa educación hacerla con muchísimo amor, cariño y respeto, que eso es básico, tocar esos corazones de esa gente que todavía está un poco reacia o que se burla quizá de nuestra comunidad. No es así. Somos completamente como tú, como yo, y tenemos todo el derecho del mundo para poder tener nuestras familias y para tener una vida. Somos profesionales, somos futbolistas, somos doctores, médicos, enfermeras, somos de todo. Entonces estamos ahí con la comunidad, solamente necesitamos un poco más de aceptación. Y lo más importante también, como mencionaba Barack Obama la semana pasada, es esa marcha hacia la equidad, de que todos somos uno mismo y que de esa sociedad nos estamos retroalimentando y que necesitamos esa oportunidad. Muchísimas gracias, Diego, realmente muy inspirador lo que nos transmites. Nos gusta muchísimo saber que se están realizando estos cambios en pro de los derechos humanos, que este ha sido un fallo histórico y que de alguna forma este es el inicio para poder seguir adelante con esto. Y seguramente pues otros países también irán cambiando sus políticas en base también a este ejemplo y esperemos que todo esto se vaya dando de forma positiva. También pues es importantísimo darte las gracias, Diego, por ese aporte que nos has traído acá al programa Viajeros Voluntarios y al segmento Visión Ingenua.
Mi enhorabuena, Diego, por mi parte, tanto para ti como para el colectivo que tenéis allí y por todo lo que habéis luchado durante tanto tiempo, que cuando has dicho 2 décadas ha sido como wow, cuánto tiempo, ¿no? Uno piensa que puede ser menos, pero no. Y en muchos países también son muchísimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por todo el esfuerzo, por todo el compromiso y por lo que ya habéis conseguido y ojalá que dure, por supuesto, que sí se termine por escribir en piedra los derechos humanos más básicos y que también sirva como ejemplo, como habíamos hablado antes, para que se lidere y se influya positivamente en los países que quedan sin aprobar algo que es totalmente meritorio, justo y sensato con respecto a los derechos humanos de cualquier persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Gracias, Valentina. Gracias, Rubén, y a todos por allá. Gracias por la oportunidad. Y bueno, ya saben que estamos aquí para hablar de esos temas muy importantes para nuestra comunidad latina. Un abrazo para todos. A ti, Diego. Gracias, Diego. Chao. Y bueno, sin duda ha sido muy interesante hablar. Justamente Rubén con Diego Campoverde y poder exponer todo este tema. Nos quedamos cortos de tiempo, nos quedamos con muchas cosas que decir. Por ahí yo tenía información acerca de cómo está la situación de las personas de la comunidad GLBT, específicamente en Irán. Uh-huh. Se ejecutan a las personas de forma directa, se las asesina. Y eso es lo que nosotros queremos, que en Viajeros Voluntarios nos demos cuenta de que la falta de tolerancia nos lleva a este tipo de situaciones, a creernos con derechos sobre los demás, a creernos con derecho de poder actuar sobre el resto de gente y poder inclusive llegar a este punto, al punto de matar a las personas. Bueno, ahí creo que lo que mejor podemos hacer, además de mencionarlo, es quedarnos con la esperanza de que sí es posible cambios, no solo a nivel legal, sino también en la conciencia de las personas. Como bien había dicho Diego, es una cuestión de educación y de amor y de compromiso y de aceptación y que poco a poco la gente vaya entendiendo cuál es la realidad sobre este tipo de derechos. No sé si te puedo contar una pequeña anécdota que leí ayer que me gustó mucho, que era para que nos demos cuenta de cómo se puede cambiar. No sé si sabes que hace 3 décadas, en el año 80 y algo, vino un Terminator del futuro, que es un robot cibernético con carne humana, para salvar a la madre de John Connor, que es el futuro líder de la película Terminator. No, es la realidad. Este Terminator se quedó entre nosotros y terminó por ya que se quedó en nuestro tiempo, ¿no? Terminó por ser el gobernador de California y él se había mostrado siempre totalmente contrario a esta ley. Desde el año 2011 estuvo cambiando poco a poco su criterio hasta que publicó hace unos días su foto de Facebook con el famoso arco iris que está ahora Facebook proporcionando. Sí es meritorio decir que Facebook ha apoyado mucho esta ley. Hay que decirlo, que tenemos nuestras fotografías con este tipo la bandera de marketing social. Sí. Y todo esto, que no nos olvidemos que es marketing social. Con la bandera arco iris. Y bueno, y Terminator pues la puso y varias personas estuvieron en su contra y él respondió a algunos comentarios diciendo hasta la vista, baby. Tal y como dijo cuando salvó la vida de John Connor. Entonces, bueno, sí existe una posibilidad de cambio. Existe una posibilidad de cambio. Nosotros llegamos ya a la parte final de Viajeros Voluntarios. Antes de despedirnos, recordarles que Viajeros Voluntarios lo que busca es que todos los seres humanos nos respetemos, nos amemos y lleguemos a un proceso justo en donde la igualdad sea un derecho para todos. Nuestro apoyo total y completo a la comunidad GLBT, a todos sus derechos y a todas sus... nuestro apoyo a todas las personas de la comunidad GLBT, a todos sus, en pro de todos los derechos. Nosotros a través de Viajeros Voluntarios vamos a continuar en pro de los derechos de todas las personas del mundo, sin importar su raza, su nacionalidad, su identidad sexual. No nos importa eso. Lo que nos importa es la valía que tiene cada uno como persona y la esperanza que tenemos como seres humanos para desarrollar un mundo mejor. Bueno, pues sí, ojalá que siga siendo así. Ya por lo demás, tú vuelves a Viajeros Voluntarios mañana y yo vuelvo contigo el jueves, que ya que hemos hablado de un conflicto, el jueves dentro de la sección Conócete de Desarrollo Personal y Coaching vamos a trabajar con eso, con la resolución, o mejor dicho, gestión de los conflictos. Muchísimas gracias, ha sido un placer acompañarles hoy en Viajeros Voluntarios. Muchísimas gracias también a ti y hasta mañana. Hasta mañana, cuídense mucho, chau chau. Viajeros Voluntarios Radio. Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje.
Conoce el mundo a través de ti. Estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Cardenas. Epilepsy is dancing, she's a Christ now depositing the snow.